Marqueta la hora. Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hoy haremos las predicciones en conjunto con ustedes, el tema de las predicciones de quién será el campeón, quién será el subcampeón, quiénes clasificarán a la Copa Sudamericana y también haremos la Copa Paraguay, aparte de los descendidos posibles en este año 2025. Y esto estaremos hablando justamente con ustedes. Primeramente hablemos de los refuerzos de los grandes. Los refuerzos del Olimpia: Sebastián Ferreira, delantero. Podemos hablar también de Manuel Capazo, que vuelve al conjunto de Olimpia. También está el señor Giovanni Bogado, ex conjunto de Sportivo Ameriano. Saludos a Nicodemo Reyes, saludos a Yader Rodríguez. También hablemos también del jugador Adrián Alcaraz, es guaraní. Además de Gustavo Vargas, Lucas Morales, además de Faustino Barone, que fue el último de los que fueron contratados. Además Alexis Cantero y Gustavo Vargas, como ya mencioné. Del lado de Cerro, los refuerzos son, en teoría, Blas Riveros, lateral izquierdo paraguayo; mediocampista paraguayo, el señor Fabricio Peralta, ex Cruzeiro, sigue también perteneciendo a registros del conjunto azulgrana; Luis Almarilla, delantero paraguayo, 29 años; y por último, el señor Ignacio Aliceda, argentino, de 25 años. Gracias, Nicodemos Reyes, por suscribirte al canal. Estamos ya cada vez más cerca de las 1000 suscripciones. Y hoy hablaremos justamente del fútbol paraguayo, que hoy inició, ganó 4-2 el conjunto de Sporting Trinense, que creo que fue el único partido de la jornada. Mañana juega Cerro Porteño a las 4 de la tarde, la nueva olla ante General Caballero. Y veremos qué tal el equipo, porque los refuerzos que llegaron muy tarde. Eso justamente se preocupa y mucho el técnico Diego Martínez por esto, porque no llegaron a la etapa más fuerte de la pretemporada, llegaron muy tarde. Después juega Libertad a las 6:30 de la tarde en el Estadio La Huerta, a las 18:30 horas, ante el Sportivo Luqueño. Y es el campeón vigente actual, el campeón del torneo de apertura. Recordemos que en el fútbol paraguayo solo hay 3 equipos que siguen con vida a nivel continental: Cerro Porteño, Libertad en la Copa Libertadores y Guaraní en la Copa Sudamericana. Libertad enfrenta al conjunto de River. Creo que le tiene un poco más difícil Libertad que Cerro Porteño, pero Libertad es un equipo más bien acomodado, gracias a Nicodemo, que está aquí en la transmisión. Creo que Libertad tiene un partido complicado ante River, que creo que compitió de buena manera en el Mundial de Clubes. No le bastó porque no ganó el partido que debía ganar, que era ante Monterrey, y terminó perdiendo ante el conjunto de Inter de Milán. Y después, con el tema de la diferencia de gol y demás, fue eliminado de esa competencia. El otro rival, que es de Cerro Porteño, Estudiante de La Plata. Recordemos que Libertad tanto Cerro van a iniciar sus eliminatorias de local, es decir, en Asunción. Libertad seguramente va a jugar en La Huerta, Cerro Porteño va a jugar en la Nueva Olla, y después tendrán que definir sus respectivas llaves en el estadio de Estudiante de La Plata, Cerro Porteño, y el más monumental, Libertad. Y Guaraní ante la Universidad de Chile en la Copa Sudamericana, primer partido en Santiago de Chile, y luego aquí en Asunción, esto debido a que los equipos sudamericanos tienen esa ventaja en la fase de playoff. Pero hablemos aquí del torneo, lo que va a ser el torneo, lo que se reforzaron bien tanto de Metarí, Recoleta, lo mismo General Gallero. El que creo que le faltó reforzarse mucho más es 2 de mayo, creo que no le va a alcanzar, pero le va a alcanzar al menos para subir su promedio. Este año creo que va a ser imposible que descienda. Y voy a hablar primeramente de los posibles descendidos, según mi opinión, y ustedes van a darme las refutaciones si es que quieren hacerlo. Si son paraguayos y si son extranjeros, voy a estar mencionándoles.
Yo creo que el Temetare, que es recién ascendido del año 2022, o sea, 2024, perdón, que tuvo un primer semestre muy malo, se está reforzando con mucha cantidad ahora y creo que no sé si le va a dar el tiempo para que se adapten estos jugadores. Y por eso creo que por promedio va a estar descendiendo el conjunto de Deportivo, perdón, Atlético de Metare. Y el otro descendido creo que va a ser, lastimosamente, yo creo que no va a alcanzar a General Caballero de Juan Mallorquín, que presentó muchas caras en este segundo semestre. Veremos si me equivoco o no, pero ahora mismo está un poco lejano, al menos a Sportivo Meriano, a Sportivo Luqueño, al 2 de mayo, que tiene un buen promedio de ir a un gran torneo, o sea, gran 2024. Y por eso creo que los descendidos van a ser General Caballero y el conjunto de Atlético de Tembetares. Hablemos ya de lo que pueden clasificar a competencia internacional. Yo creo que este año la Copa Paraguay va a tener al menos como finalista a Cerro Porteño. No sé si va a ser campeón. Veremos si es campeón. Eh, y en cuanto a ligas, creo que los principales candidatos a ser campeones son Olimpia y Cerro Porteño. ¿Por qué digo esto? Porque gracias al Señor por decir que tiene potencial mi canal. Tengo mucha información, sea directo. Mañana va a ser directo entre PSG versus Bayern Múnich para la gente que se va a golpar mañana para ese directo a la 1 de la tarde de Paraguay. Y creo que 11 de la, de la mañana en otros países. ¿De dónde sos, Nicodemus? Nicodemus Reyes. Yo no sé, la verdad. No le pregunté ni siquiera a Yader, ya que son los que están conectados, para hablar también de sus países, ¿verdad? Eh, También está la definición de la Copa Oro, que va a ser entre México y Estados Unidos. Eso no lo estuve mirando mucho, creo que no tengo ese canal. Voy a ver si tengo mi otro deco. Si es que puedo verlo por ahí, voy a hacer reaccionando a ese partido porque es el clásico de CONCACAF. Y bueno, volviendo al torneo aquí, Cerro Porteño como Olimpia tiene la obligación de ser campeones. ¿Esto por qué? Porque es la manera directa de clasificar fase de grupos o apelar que Libertad vuelva a ser campeón y sea bicampeón del fútbol paraguayo y ser el segundo mejor equipo con puntaje acumulado en el año. Pero creo que Libertad va a apostar todo a la Conmebol Libertadores, tratar de avanzar esa fase octava de final de Copa Libertadores de River Plate, un rival complicadísimo, el River de Gallardo. Ya no se llama el River Mastantuono, porque Mastantuono ya viajará al fútbol español, específicamente al Real Madrid. Y creo que en cuanto a refuerzos, según lo que dijeron algunos de la prensa, hasta ahora Olimpia no ha solidificado un equipo, tiene muchos refuerzos, pero no ha conseguido esa solvencia. Capaz con los partidos logre llegar bien. Tiene la obligación Olimpia de ser campeón porque está eliminado toda competencia internacional y aparte de la Copa Paraguay. Al menos ser campeón de Copa Paraguay tienen que hacerlo. Gracias a Nicodemos. Chao, chao. Eh, Tenemos que hacer, o sea, tiene que hacer Olimpia una buena campaña, tratar de ser campeón al menos de Copa Paraguay, porque la Copa Paraguay te lleva a la fase 1 de la Copa Libertadores y también el conjunto de Cerro Porteño tiene que mejorar lo hecho en Copa Paraguay. No ha avanzado nunca más allá de cuartos de final. Cerro Porteño es el único equipo grande, o sea, uno de los equipos que siempre pelea los títulos, que no ha llegado ni siquiera a semifinales. Ya lo ha hecho Nacional, lo ha hecho Libertad, Guaraní, Olimpia. Es decir, lo que siempre pelean por los títulos. Eh, y esto es una clave, ¿verdad? Vamos a ver. Yo creo que Olimpia parte con ventaja, creo que es el principal candidato. Después está Cerro Porteño. Y Cerro Porteño que no ha hecho tantos fichajes, pero creo que ha mantenido el tema de la cantidad de gente, o sea, la cantidad de jugadores que retuvo. Hubieron muchas bajas también. Y el conjunto azulgrana está obligado a ganar. Porque creo que la tiene difícil ante Estudiantes de La Plata y ese avanza tiene un rival o posibles rivales complicados que son Internacional de Porto Alegre como también Flamengo, que se sabe que tienen una diferencia importante a nivel de categoría, de potencial y creo que lo tiene muy difícil. Libertad es candidato por ser Libertad porque mantuvo su base y ha tenido dos nuevos refuerzos que vinieron provenientes de Olimpia, Robert Rojas, ex River Plate de la Argentina, que tuvo su paso en el conjunto del Millonario, como también Tigre de la Argentina con Vasco da Gama.
Y el señor Hugo Fernández, también proveniente de Olimpia. O sea, sí, justamente de Olimpia, Hugo Fernández. Y, a ver, Cerro es el que tiene creo que el peso de tratar de ser campeón. Hace 4 años que no lo hace, específicamente en Clausura 2021. Olimpia el año pasado fue campeón de Clausura 2024. Es decir, un año va a ser justamente al terminar este torneo de que Olimpia no gana un título. Y Libertad es el que ha sido campeón más veces en este siglo XXI. Es el actual equipo que ha ganado más títulos. La verdad es importante esto porque eh, ha sido importante el trabajo, la cantera de Libertad que ha vendido muchos jugadores a Europa. Podemos hablar de Julio Enciso, que es actual jugador del Brighton, pero seguramente será vendido a un equipo de la liga portuguesa u otra liga. Hablemos de otro jugador que Diego Gómez, que primeramente pasó al Inter Miami, de allí pasó al Brighton de Inglaterra. El que dio también otro del salto de Libertad hasta Wolverhampton es Enzo González, que estuvo lesionado y ahora está volviendo. Tendrá minutos seguramente, perdón. Eh, y otros varios jugadores que están jugando, están en Libertad ahora mismo. Esa toda la gente está conectada ahora mismo. Ha tenido, la verdad, una gran cantera. Libertad ha apostado a sus jugadores. En el último tiempo, Libertad no ha hecho esos fichajes rimbombantes. El último había sido la llegada de Martín Cáceres, pero ya está en su etapa ya de declive. Le jugó muy pocos partidos y ya fue despedido de Libertad. Y todo esto ha generado que Libertad haya tenido una regularidad importante, con un técnico joven como el señor Patito Aquino, que ha ganado la Copa Paraguay el año pasado, 2024. Ganó de inicio el tema de la Supercopa Paraguay 2025, como también esta Liga Paraguaya, es decir, el torneo Apertura. Y todo esto es lo que conlleva lo de Libertad. A ver, es un equipo que ha ganado títulos importantes, está acercando en la historia general en cuanto a títulos junto a Cerro Porteño. Yo creo que los clasificados a Copa Libertadores para este 2025 van a ser Libertad está clasificado por ser campeón de la Apertura. Creo que el otro clasificado va a ser Cerro Porteño. Veremos si es que está por encima de Olimpia o Olimpia está por encima de Cerro. Y yo la verdad, a pesar de que Cerro no se reforzó mucho y con tiempo, creo que Cerro, o sea, está en un mejor momento. O sea, en cuanto a jugadores. Veremos cómo se despliega esto en el campo de juego. Y también Olimpia. Olimpia y Cerro están en el mismo lugar así, están iguales. Eh, Va a depender mucho de todos los primeros 5 partidos. Después viene el Superclásico que suele marcar un antes y un después en el tema del torneo. Y la verdad que tienen rivales complicados. No son garantía ni Cerro ni Olimpia de que van a hacer 15 puntos en estos partidos, los 5 primeros partidos. Porque un equipo le cuesta ir mucho en lo defensivo. Juega muy bien de cara de media cancha para arriba, pero de media cancha para atrás les cuesta un montón. Y conté que Olimpia trajo muchos jugadores en la defensiva, pero eso hay que trabajarlo. Lo sabe Bustos. Veremos si lo aguanta mucho tiempo a Bustos, porque había llegado justamente a ser El Salvador y tratar de clasificar a Olimpia a los octavos de final de Copa Libertadores o al menos Sudamericana. Ninguna de las dos cosas pasaron. Los dos que pasaron del grupo Olimpia fueron Vélez Sarsfield y Peñarol y el Bulo Bulo a la Sudamericana. La verdad, lo de Cerro, por ejemplo, es algo milagroso el tema de clasificar a la siguiente ronda, porque Cerro no hizo una gran Copa Libertadores, siendo sinceros, porque eso sí, ganó a los rivales que tenían que ganar. Le ganó al Monagas de Venezuela, le ganó al conjunto de Melgar, pero son dos equipos que no compiten a nivel como Libertadores. El Melgar tiene una semifinal de Copa Sudamericana, pero es otra competencia. Y las veces que jugó la Copa Libertadores no avanzó siquiera más allá de fase de grupos. Y cuando estuvo en fase de grupos fue el peor. Después le tocó en un grupo con Palmeiras, Bolívar y Sporting Cristal. Siendo sinceros, con el Palmeiras no se pudo competir. En el partido en la ida estuvieron defendiendo todo el partido y cuando tuvo que atacar un poco no se animó porque tuvo la chance para hacer el gol
pero no se fue como para empatar. Perdió 1-0 en Brasil. Y aquí en Asunción se perdió también. Cuando tuvo que proponer le costó y mucho y terminó perdiendo. Aparte de esto, no logró ganarle al Sporting Cristal, a un equipo el cual dominó todo el partido aquí en Asunción y terminó empatando sobre la hora. Se durmieron allí en lo defensivo. Al Bolívar se le ganó, eso sí, de local. Y después se dio ese batacazo de ganar en Lima, algo que era una obligación debido a que se empató aquí en Asunción ante el conjunto peruano. Y todo esto se ha dado en el marco de Copa Libertadores, que fue una victoria histórica, la primera victoria de Cerro Porteño ante Sporting Cristal en Perú. Y después se dio el partido en La Paz, donde fue una lágrima Cerro Porteño, perdió muy mal ante el conjunto boliviano que se jugaba la clasificación a la Conmebol Sudamericana, cosa que sí pasó porque ganó en Bolivia y el conjunto Cristal perdió ante Palmeiras, algo que era normal. Palmeiras quedó con 18 puntos, Cerro Porteño terminó con 7, sí, con 7. Y después estuvieron ya Bolívar y después último Cristal. Que por cierto, Cristal y Bolívar no han competido para mí de buena manera. Creo que no son un parámetro para que digamos que Cerro Porteño tuvo una buena Copa Libertadores. Le soy sincero. Ay, perdón, le soy sincero. Cerro Porteño no ha hecho una buena Copa Libertadores. Me van a matar si me escuchan que te digo que, y hay también algunos que están haciendo el tema este de comparar campañas de un equipo que inicia la fase uno, o sea, en realidad fase 2 y después termina llegando hasta la final. Pasó con Olimpia en 2013, que tuvo la fase previa, después llegó a la final. Pasó con Botafogo en la Libertadores pasada, empezó de fase 2 y llegó a la final y fue campeón. Pasó con Independiente del Valle, que llegó en 2016 de la fase inicial y luego llegó a la final de Copa Libertadores. Mismo Cruzeiro, que desde la fase uno, o sea, perdón, desde la fase previa, llegó hasta la final y fue campeón, o sea, vicecampeón del Cruzeiro. Cerro está teniendo una campaña que puede emularla y que ilusiona mucho a sus hinchas, pero en cuanto al rendimiento ante rivales que debe ganar o competir al menos, como el equipo de Palmeiras no lo ha hecho, y esa es la cuestión. Eh, la cuestión es que el conjunto de Cerro Porteño no tiene gran cosa. Bueno, voy a dar mis principales candidatos a la Libertadores. Me refiero a clasificados. O sea, Libertad, Olimpia, Cerro Porteño, y creo que esta vez Guaraní volverá a la Copa Libertadores. La Sudamericana creo que van a ir Nacional, Ameliano, a ver, Nacional, Ameliano, Recoleta, Nacional, Ameliano, Recoleta y Nacional, Ameliano y Recoleta. ¿Y quién puede ser? Yo le digo como descendido a General Callero como también a Atlético Temetare. Nacional, Ameliano. Ah, Nacional, Ameliano, Deportivo Luqueño y Recoleta. Para mí son los que van a estar en ese tema de las clasificaciones de como Libertadores y como Sudamericana. Bueno, creo que un poco tarde el tema de que justo hay partido ahora. No sé, media hora vamos a cortar porque hay partido, así que no hay problema.
A ver, gente, ¿de dónde está viendo esta transmisión para ir hablando nuevamente? Como dije en mi predicción, yo creo que entre Cerro y Olimpia estará el candidato. Yo le pongo más la ficha a Cerro. Yo creo que Cerro en un 51% va a ser campeón y el 49% le doy para Olimpia. El tercero, en caso extraordinario, pongo a Libertad, pero de esos tres no va a salir el campeón. O sea, no creo que haya una sorpresa de Nacional, ni de Sportivo Luqueño, ni de Guaraní. Porque Guaraní cambió de técnico, se le fueron muchos jugadores, así que poco y nada. Eso es importante.